es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas. Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo encuentro en este programa De Frente con el Presidente. Inicia una nueva semana llena de expectativas positivas, llena de ilusión, de emoción. No solamente termina un mes, sino que estamos empezando el último mes del año, que por varios motivos es un mes que convoca a reuniones y a festividades, y quiero aprovechar la atención de todos ustedes y sobre todo abusar un poquito de los micrófonos de las casi 200 radios que están enganchadas a este programa para reiterar que en esta Navidad recuerden que el regalo más importante es la vida. En relación a eso, las 3 medidas que podemos aplicar todos sin ningún problema y sin ninguna inversión es usar mascarilla, lavado de manos frecuente y mantener el distanciamiento social. Hagamos de este último mes del año un mes que sea para recordar y mantengámonos todos sanos en beneficio nuestro y en beneficio de quienes queremos. Con esto dicho, vamos a dar inicio al programa. Como ustedes saben, el tema que vamos a tratar hoy es salarios. Tengo conmigo al presidente de la República, al ministro de Trabajo y a 2 distinguidos periodistas que van a encargarse de hacer todas las preguntas que no solamente surgen de su propia iniciativa, sino también de las dudas que necesita absolver la audiencia. Paralelamente daremos paso también a preguntas de quienes nos están mirando y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación para tener esta comunicación directa con el presidente y el ministro de Trabajo. Así que sin más, damos la bienvenida a todos quienes están conmigo en esta mesa y Francisco, el micrófono es suyo. Podemos empezar. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, a María Fernanda por estar, a María Caridad. Gracias, Caridad, por acompañarnos en esto que es una invitación de en esencia, presidente.
Bueno, una primera pregunta así como para ampliar y no... ¿Una evaluación le han pasado a usted de la aplicación de la ley humanitaria? ¿Cree usted que ayudó, no sé si a salvar empleos, no sé si a crearlos, a resguardarlos en alguna cosa? Son 327,000 menos afiliados al Seguro Social. Usted diría, ¿esta ley humanitaria le sirvió al país y para qué? Gracias, presidente. No, gracias por la pregunta, Francisco, María Fernanda, Francisco, Caridad, Andrés. Qué grato compartir con ustedes este momento. Sí, y verdaderamente mucho. Si no hubiera sido por la ley humanitaria, realmente los resultados podrían haber sido desastrosos. Porque claro, debido a la pandemia, la pérdida de los empleos fue algo, por decir algo, en desbandada. El sector productivo estuvo muy receloso acerca del futuro, y no solamente receloso acerca del futuro, sino que el presente no se veía con certidumbre, y es por eso que decidieron empezar a desvincular a muchos trabajadores. Ahora los resultados fueron totalmente positivos. Recordemos que la ley humanitaria permitía hacer los acuerdos entre todos los sectores de la sociedad, entre empleadores y empleados, entre arrendadores y arrendatarios, etcétera, etcétera, pero ya específicamente con respecto al tema del empresariado y los trabajadores, permitió que crezca el empleo en este último, en aproximadamente 6.7%, y por supuesto el desempleo disminuyó en esa misma cantidad. Y además ha permitido también que aproximadamente el 11% de aquellas personas que se encontraban en la informalidad, pues pasen a la formalidad. Aquellos que se encontraban en el desempleo principalmente pasen al empleo. La ley humanitaria, mediante estos acuerdos, y no solo ellos, sino que además mediante el aplazamiento, el diferimiento de los pagos de días, de los pagos de la tributación, y también el diferimiento y la renovación, innovación de los créditos que se tenía con la banca pública, con la condición, habíamos puesto nosotros, de que se mantengan los empleos o se los recupere. Nosotros habíamos exonerado, además del diferimiento, habíamos exonerado de intereses y multas a los empleadores. Eso los animó, y este momento creemos que es uno de los factores que más incidieron en la recuperación, esa reactivación de la economía, que parecería ser, no quisiera adelantarme al hecho de que por un efecto rebote va a generar posiblemente una cifra de 4.7%, de acuerdo a la previsión del Fondo Monetario Internacional de crecimiento el próximo año. Y ojalá podamos mantenerla de forma permanente. La pregunta, entonces la contestación a la pregunta, Francisco, es sí, verdaderamente la ley humanitaria ayudó muchísimo a la generación de empleo, al mantenimiento del empleo, a que se mantenga el empleo, y sobre todo que las personas que se encontraban en informalidad recuperen esa confianza que necesitaban para poder emplearse o para poder seguir con su trabajo informal, pero con más optimismo y con más rentabilidad. Pese a que no salió como estaba, presidente, perdona la pregunta. Sí, bueno, realmente como sucede con todo en la vida, una cosa es lo que uno prevé, una cosa es lo que uno se imagina, lo que uno supone, y otra cosa es la realidad. Entonces el enfrentamiento con la realidad nos da esas cifras que le había manifestado Francisco. Gracias. Sigamos, María Fernanda, por favor. Muchísimas gracias, secretaria de Comunicación, y saludo también al presidente de la República. Gracias por esta invitación. Es un gusto estar con este distinguido colega Francisco y también ministro. Y bueno, un saludo también a todos quienes nos escuchan y nos ven en este diálogo que me parece muy importante en estos últimos meses de gobierno, donde la ciudadanía quiere saber qué va a suceder con el país, cómo está, qué se viene a futuro. Y precisamente llevando la pregunta a cabo de Francisco, yo me quedo con algunas interrogantes, señor presidente, y es que la ciudadanía quisiera saber números también y cifras. Por ejemplo, ¿cuáles son los números de cuántas empresas precisamente se han acogido a este acuerdo? Porque existen denuncias de empleados de que
no ha habido un acuerdo con los empleadores, sino que se han impuesto precisamente esta reducción de jornadas laborales. No sé si existe algún mecanismo para poder controlar aquello, si saben cuántas empresas se han acogido precisamente a este acuerdo y si existe algún sistema de multas o sanciones a los empresarios que no cumplen. Claro que sí. Los datos más exactos se los va a dar el señor ministro, pero de lo que yo tengo entendido, han habido no menos de 40.000 denuncias que han sido resueltas por el Ministerio del Trabajo. No sé si es que Andrés tenga algo. Es correcto, presidente. Buenos días. Tenemos varias cifras que son importantes. La primera es que la ley humanitaria, solamente aplicando la reducción emergente de la jornada y los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, ha salvado más de 75.000 empleos desde que se aprobó. Adicionalmente, desde la fecha de la aprobación se han creado 260.000 empleos formales. Por lo tanto, estamos hablando de más de 330.000 familias que o tienen trabajo en este momento gracias a lo que se logró crear a partir de su publicación o lograron salvar su trabajo. Es una cifra muy grande. De estas 75.000 fuentes de trabajo salvadas, no tenemos denuncias en relación a esos acuerdos o a esas reducciones. Hay una serie de denuncias, el presidente dio una cifra que es correcta, que es el total de denuncias que se han presentado desde que comenzó la pandemia. ¿La mayoría son de qué, ministro? La mayoría son por desvinculaciones de distinto tipo, la mayoría por despido intempestivo. Hemos logrado atender a la gran mayoría de esas denuncias, a pesar de que se multiplicó de una forma muy grande en relación a lo que tuvimos en el 2019. Y por lo tanto, muchos de esos casos han sido resueltos y otros están en vía judicial. Sin duda, los casos de abusos tienen que ser sancionados. El Ministerio ha ejercido su rectoría dentro de sus competencias y la función judicial también tiene una responsabilidad. ¿Y cuál sería la sanción, por ejemplo, los empresarios que no cumplan con la ley humanitaria y estos acuerdos que tienen que ver con los empleados? A nivel administrativo existen multas. A nivel judicial se puede reconocer un despido intempestivo y por lo tanto aplicar la indemnización de despido intempestivo que corresponde. ¿Y cuántas empresas se han acogido a esta? Son en total 75.000 personas que han sido amparadas por esto. Son 5.000 empresas aproximadamente que suscribieron los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo y el resto han aplicado la reducción emergente de la jornada. Recuerda, María Fernanda, que lo que te da la ley humanitaria es la posibilidad de acogerte a ciertos derechos como empleado y como empleador. No es una imposición el que tengas que o reducir el horario de trabajo o tomar es simplemente una posibilidad, te da el derecho de acceder a eso. Entonces no era una obligación para todas las empresas. Lo que sí es una obligación para todos los empresarios, para todos los empleadores, es que si reduces las horas de trabajo, el salario tiene que estar. Pero se están acogiendo, ¿no?, las denuncias por si acaso existen. Sí, claro. Esto está abierto y el Ministerio tiene mecanismos muy ágiles para continuar atendiendo. Y creo que una cosa que es importante es que ya vemos que la evolución de esa reducción de la jornada ha cambiado de sentido. Cada vez hay menos personas que están con la jornada reducida y han regresado a una jornada regular. Así es. Francisco. Una de las cosas, presidente, que se había visto y que están en las denuncias, les habíamos comentado con el ministro algún día, era que algunos empresarios aplicaron esto de la emergencia para desvincular trabajadores sin derechos. Y claro, y aplicaron ahí parte del código, pero no habían pagado aportes al Seguro Social, les habían descontado los pagos de sus créditos y no han pagado al Seguro Social. Como que la pandemia ablandó la aplicación de la ley, presidente, pero también nos puso de frente a una situación que estaba ahí oculta. Usted, claro esa información sí. Claro que sí, Francisco, hay que reconocer que lastimosamente, en más de una ocasión, los empresarios no cumplen con sus obligaciones con respecto a las diferentes instancias de los trabajadores y del Estado. Y eso da como consecuencia pues que haya por parte de los trabajadores a lo mejor el temor de haberlos denunciado cuando no se cumplía, por ejemplo, con sus obligaciones con respecto al IES y del SRI en ciertas ocasiones por no poder cobrar de forma efectiva hasta que no se pase todas las instancias respectivas a las cuales puede acudir el empleador para pagar los tributos. Sí, puede haber habido un cierto ablandamiento que puede ser comprensible, más no justificable, que están siendo atendidos por el Ministerio del Trabajo. Yo quisiera completar lo que había manifestado hace un momento, porque son las cifras gruesas que me ha proporcionado el Ministerio del Trabajo.
entre junio de este año y septiembre de este año se ha incrementado el 6.7% de las personas empleadas. Por supuesto, en esa misma proporcionalidad han disminuido las personas desempleadas. Y esto da que de 1.583.000 personas se ha reducido a 522.620 personas las que están en el desempleo. Es decir, estamos hablando casi del 50%. Casi del 50% de aquellos que quedaron en el desempleo que pudieron conseguir un empleo. Se podría decir que es una recuperación del trabajo, así es, no es una disminución del desempleo y del subempleo. Aquí hay una recuperación de lo que habíamos perdido en la pandemia. Así es. Y en cuanto al subempleo, también hay una recuperación del 11%. Pasaron a la formalidad. Sí, pasaron a la formalidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajo adecuado? Porque precisamente es este trabajo informal que se ha dado, que no cumplen con todas las normativas, que tienen que ser las 40 horas, Seguro Social. ¿Qué pasa con el empleo adecuado? Con el empleo adecuado. Desde junio, si mal no recuerdo, hasta septiembre, en el mes de septiembre, solo en el mes de septiembre, 80.000 personas pasaron a tener afiliación al IES, lo cual ya es una evidencia de que se ha pasado al empleo adecuado. Si quiere la cifra, la tengo acá. Presidente, pasó del 16% de empleo adecuado en junio, que fue el peor momento de la pandemia, al 32% en septiembre, es decir, se duplicó el número de ecuatorianos con empleo adecuado. Fue en el mes de octubre, realmente estaba confundido yo, no fue en el mes de septiembre. Entonces, en este momento ya tenemos 3.492.000 afiliados, es decir, hay 80.000 personas afiliadas más que en el pasado mes de julio. ¿Y la informalidad cómo lo están controlando, señor presidente? ¿Qué mecanismos se van a dar para apoyar? Porque tantos emprendimientos que se dieron durante la pandemia, y hay muchos negocios precisamente de esos emprendedores, que se da el negocio informal también, ¿no? Que a través de las redes sociales, del internet, porque ya estamos en otro mundo, pero precisamente esas personas necesitan más apoyo, ¿no? Claro que sí, se le está dando todo el apoyo. No se olviden que tenemos créditos para emprendimiento. Los créditos de Actívate Ecuador precisamente están dirigidos a ellos. Los contratos por obra o giro del negocio han permitido que tengan las empresas pluriempleo, que se contrate con facilidad y que se desvincule con facilidad a la finalización del contrato, lo cual permite además la transferencia de conocimiento de parte del empleador hacia el trabajador para que él tenga con esa nueva oportunidad, nuevas alternativas también de conseguir trabajo en otra parte. Algo destacable, perdón, presidente. O en las mismas obras o trabajos que el empleador haga a futuro. Algo destacable del tema de la informalidad es que hay mucha gente, uno tiende a ver despectivamente al trabajador informal, y hay mucha gente que por decisión propia se mantiene en la informalidad, porque le permite trabajar para diferentes jefes indistintamente, o para diferentes empresas indistintamente, y no le ata solamente a uno cuando, por ejemplo, su labor es de consultoría o de investigación, una cantidad de cosas que te dejan esa flexibilidad. La informalidad no es buena, pero tampoco es tan mala como se la percibe, porque muchas veces es por decisión propia del mismo trabajador. Pero hay datos específicos de cuántos... creo que lo primero que hay que decir es que el problema de la informalidad es un problema estructural. Se ha agravado durante la pandemia, pero es un problema que ha tenido el Ecuador durante muchísimo tiempo. Y la forma de combatir la informalidad, no las relaciones por cuenta propia, sino la informalidad, es decir, las relaciones por fuera de la ley, está en quitar esas barreras que están impidiendo que las personas pasen a la formalidad. Ahí hay varias decisiones que se han tomado que yo creo que han ayudado y sobre todo van a ayudar a futuro. Nuevas modalidades contractuales que permitan a los trabajadores y a los emprendedores ponerse de acuerdo para adaptarse a la realidad del sector económico. Creo que el ir sacando cierta sobreregulación que en este gobierno se ha logrado mejorar, por ejemplo, alrededor de la simplificación de trámites, simplificación tributaria, el acceso, además, como decía el señor presidente, a que más emprendedores puedan tener crédito. La ley de emprendimiento ha sido también una herramienta que va a funcionar mucho a futuro. Eso va a hacer que la formalidad sea un mejor negocio que la informalidad. Y esa es la única manera de llevar a esas personas hacia relaciones que tengan una mayor protección, que estén dentro de la ley y además tengan toda la cobertura beneficiosa que da la seguridad social. Tal vez como información, María Fernanda y Francisco, si me permiten,
Yo fui el primer director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo y realmente uno de los principales problemas que se tenía era la temporalidad del trabajo. Es decir, que coincidía, claro, con los horarios en los cuales las personas tenían periodos de vacación para su descanso. Y claro, uno de los principales problemas era el poder contratar a las personas y con algo de discrecionalidad que permita el trabajo que se realiza, le dé continuidad al trabajo y continuidad también al descanso, principalmente cuando se está trabajando en lugares alejados, como son generalmente los negocios turísticos. Presidente, a propósito de eso, dos acuerdos ministeriales que para facilitar esta modalidad de contratación se han ensayado. No sé si se puede hacer una evaluación de esos dos acuerdos, que era esta modalidad de contrato por horas, por temporalidad, pero que no signifiquen precarizar el trabajo, que puedan cumplir, pero que al mismo tiempo usted debe recordar antes hacer una pasantía, hacer una práctica. No es que había que pagar para hacerlo, pero era un tema no remunerado, pero le daba la experiencia que ahora le solicitan. Sí. ¿Cómo trabajar eso y qué hace el gobierno en este momento en aplicación a esta normativa que ha sido novedosa, hay que decirlo, ha sido novedosa, pero que no sé si es que ha dado este resultado de precautelar también los derechos, presidente? Sí, así es. El señor ministro de Trabajo ya lo mencionaba, las nuevas modalidades de trabajo que creaba la ley humanitaria han permitido, en primer lugar, que para los contratos productivos haya cierto tipo de condición de acuerdo, adecuándose a las tareas que se cumplan. Para los nuevos emprendimientos, de igual manera, inclusive esos contratos pueden durar hasta 5 años, extenderse hasta 5 años. Se pueden extender. Para el sector turístico, de lo cual ya habíamos conversado hace un momento, y con respecto a los jóvenes, de hasta 26 años, ellos para poder continuar capacitándose, ya sea dentro o fuera de la empresa, pues que haya la posibilidad también de contratarlos de manera fácil. Esos dos decretos ejecutivos, no sé, señor presidente, si el señor ministro tiene, por ejemplo, unas cifras, ¿habrán generado trabajo esos? Y una parte que no quisiera olvidarme, que es lo del Emprende Ecuador, el fondo que había más de 1.000 millones, Reactívate Ecuador, pero que no fue... ¿Realmente llegó a tener 1.000 millones de dólares, presidente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa ¿Pero qué pasó que no se aplicó entonces? No, realmente se ha entregado muchísimo crédito, Francisco. Las condiciones económicas, hay que reconocerlo, no han sido las mejores, pero hemos procurado inyectar la mayor cantidad de recursos para que los nuevos emprendedores principalmente puedan sacar adelante no quisiera llamarlo instinto, sino esa predisposición natural que tienen los ecuatorianos a ser emprendedores. El otro día leí en la prensa que en un estudio mundial se había determinado que entre los habitantes más emprendedores que existían en el mundo estaban precisamente los ecuatorianos. Y es por eso que nosotros, de los nuevos recursos que ingresen, vamos a inyectar la mayor cantidad que se pueda para que este programa salga adelante de la mejor manera. Creo, Francisco, que una parte importante de tu pregunta está alrededor de cómo evaluamos las políticas públicas. ¿Sí? Las modalidades contractuales tienen que defenderse a sí mismas, demostrando si están generando o no trabajo. El contrato de obra o servicio determinado, que es uno de los acuerdos de los que haces mención, ese ha generado en pocas semanas casi 20.000 trabajos formales. Es un número muy importante. Tenemos contratos que vienen desde el 2015, modalidades contractuales que vienen desde el 2015, que sumadas todas ellas durante los 5 años no han generado este número. Y las nuevas modalidades, el contrato productivo, el turístico, el de emprendimiento y el de jóvenes, se están comenzando a registrar. Por lo tanto, en las próximas semanas tendremos los primeros resultados de esta evaluación de cuántos puestos de trabajo se han generado, y esto nos va a servir para seguir profundizando y mejorando la política pública que salga tanto desde el Ministerio del Trabajo vía acuerdos ministeriales como las propuestas de reforma estructural que se pueda presentar a la Asamblea. Una cosa importante con respecto a la pregunta que haces, Francisco. Tanto resultado está dando a corto y seguramente mediano plazo estas políticas que se han implementado, que el Fondo Monetario Internacional prevé que Ecuador será el tercer país con menos desempleo en la región, inferior al 17,4%
con más empleo, perdón, y menos desempleo, inferior al 17.2%, que es 0.3% de Argentina, al 11.1% que tendría México, si mal no recuerdo, y la tasa de desempleo de Ecuador estaría cifrando el 8%, bastante inferior a estos países, los cuales estaban mejor orientados económicamente antes de la pandemia. Señor presidente, bueno, estamos viviendo en un momento de crisis, por supuesto, pero nos quedan ya 2 meses para que se den las elecciones, la campaña y se den las elecciones, y poco tiempo ya de su gobierno. Pero sí me gustaría saber si están entre los planes, más allá de la ley humanitaria y de estos decretos que ha mencionado Francisco, algún plan de reformas laborales que se envíe a la Asamblea Nacional. Sí, tenemos casi listo el proyecto de reformas laborales. Hemos estado a la expectativa de que la Asamblea se desocupe de algunas tareas que tiene pendientes. No se olviden que estaba trabajando sobre juicios políticos, ha estado trabajando sobre la ley de extinción de dominio, y este momento algo importantísimo para poder contar con los recursos del Fondo Monetario Internacional, la ley anticorrupción, que la habíamos ya hace largo tiempo y que ha pasado el primer debate. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales de la ley laboral? Ver el resultado de las modalidades contractuales que hemos hecho, verlos del resultado, porque claro, estas han sido una especie de laboratorio para el proyecto futuro, ver esas modalidades de contrato, los resultados, y en base a ello pues nosotros proponemos las reformas laborales necesarias. Quizá vale la pena recordar que con la visión del señor presidente de abrir la política pública a todos los sectores y a todos los ecuatorianos, también se amplió el debate alrededor de las reformas laborales para que no sean solamente los actores tradicionales quienes participen, sino también desempleados, subempleados, microempresarios, mujeres que tienen estas grandes brechas todavía de acceso al mercado formal. Y por lo tanto la propuesta que se está terminando de trabajar es una propuesta que tiene muchísima legitimidad porque ¿Tiene que ver con los diálogos últimos con los gremios de trabajadores? A propósito que estamos en espera de saber qué va a pasar con el salario básico. Insumos, ¿no? Pero ha sido una conversación muy amplia. Y el espacio Juntos por el Trabajo ha generado muchos insumos importantes y en 3 ejes. Cómo mejorar la protección de derechos para los trabajadores, por ejemplo, seguridad social, jubilación patronal, cómo mejorar la creación y acelerar la creación de plazas de trabajo con las modalidades, y cómo generar más capacidades, por ejemplo, alrededor de una educación dual. Así es que son 3 ejes muy importantes dentro de los cuales se ha centrado la propuesta. Sí, algo que es importante, ya que usted, María Fernanda, lo menciona. Estamos a puertas prácticamente de una elección presidencial y de asambleístas. Creo que es importante. Creo que es importante que se recuerde que si bien el gobierno constitucionalmente puede aumentar el salario básico en el transcurso del año, en el momento en que es su potestad hacerlo, nosotros sí solicitaríamos, para evitar que haya descalabros en la economía, que no haya esos anuncios ribombantes que caen lastimosamente en la discrecionalidad, en la subjetividad y en la politización. Que no es la situación, se trate con seriedad este tema. No es la situación actual, presidente. ¿Usted podría decir que tiene que ver con esos anuncios de los gremios que pedían hasta $100, por ejemplo, de incremento en el salario básico? Yo no me gustaría hacer un cuestionamiento al valor de las decisiones o a las propuestas que hagan los señores candidatos, pero de manera específica, si es que, por ejemplo, se aplicaría aquello que un candidato ha manifestado, eso sí sería la caída de la dolarización, porque claro, es un dinero que alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo y a la final va a ser sacado del Banco Central, y el momento en que nosotros no tengamos un centavo de reservas en el Banco Central, a los 3 o 4 meses habíamos caído en la desdolarización, y ese momento, sin duda, el nuevo gobierno empezaría a imprimir billetes con facilidad y entregárselos a la gente, y provocarían unas inflaciones terribles como la que, por ejemplo, tiene Venezuela en este momento. El tema de la fijación de salarios y de las políticas que se implementen en ese sentido debe desprenderse de un análisis técnico
de un análisis macroeconómico muy fundamentado y tomado con muchísima responsabilidad, porque una cosa es la politiquería y otra cosa es lo que realmente la situación del país lo permite. Entonces, en ese sentido, no hay que perder el enfoque de que la fijación del salario realmente lo que tiene como objetivo es precautelar el empleo y promover para que se genere un mayor número de fuentes de empleo. Los titulares son muy fáciles montarlos cuando uno sale y dice cualquier cosa, pero luego en la aplicación son imposibles porque los riesgos son demasiado altos. Francisco. Claro, señor presidente, si bien es cierto, y lo que acaba de decir Caridad es así, es fácil decir, ¿no? Vamos a hacer una... Así es. Y a lo mejor resulta que es indispensable subir el salario. Pero claro, estamos dejando solo a los que tienen salario. Y los que no tienen salario. Bueno, precisamente en eso estamos pensando. El día de hoy, de acuerdo a lo que dice la normativa, el señor ministro de Trabajo por la tarde informará acerca de la respuesta del gobierno, la propuesta y la decisión del gobierno con respecto al tema salarial. Y los más beneficiados siempre serán aquellos que han perdido el trabajo o que no tengan trabajo. Los que no tienen trabajo han sido atendidos mediante el bono de desarrollo humano, que ha duplicado de 1 millón a 2 millones de beneficiarios, el bono Mis Mejores Años, el bono para cuidado de personas con discapacidad, Joaquín Gallegos Lara, etcétera, etcétera. Sumando los bonos, son 2 millones de personas beneficiarias de los bonos. Son 2 millones de beneficiarios de los bonos. Entonces, pensando en esas personas que deben ser en este momento las más afectadas, aquellas que perdieron el empleo y no lo han recuperado, que no es el caso de aproximadamente 500.000 personas que sí lo han recuperado, ¿no es cierto? Estamos pensando en esas personas y vamos a pensar en un mecanismo que les permita, si no solucionar completamente el problema, tomar nuevo impulso para poder seguir adelante. El señor ministro hablaba de una fórmula, y Caridad nos dice si hay que verlo técnicamente. Antes, el Banco Central fijaba, en virtud de la canasta básica, en virtud de los ingresos familiares luego, ¿cómo están calculando? Y uno diría ahí, ¿ya tienen la fórmula para hacer eso, presidente? Sí, cómo no. Se determinó una fórmula que tomaba en cuenta la productividad del salario, la generación del empleo y, por supuesto, un histórico de inflación, y una proyección futura también de la inflación. El histórico estadístico es más fácil de obtenerlo, pero por supuesto la proyección futura un poco más difícil. Estamos terminando la aplicación de la fórmula para saber exactamente qué es lo que ha pasado. No nos olvidemos que la inflación este año ha decrecido en 1.6%. Y claro, es un tema. Deflación, ha habido una deflación, pero supuestamente, si se aplica estrictamente la fórmula, habría que decrecer igualmente el salario, pero eso no está permitido por la Constitución. Quizá, presidente, una aclaración que es importante. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que si es que hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, eso es lo que se aplica. Lamentablemente, en el Consejo de Salarios no se pusieron de acuerdo. La segunda cosa que nos dice la ley, nos dice el Código de Trabajo, esto es una norma que viene desde hace mucho tiempo, es que se tiene que aplicar una variación en relación a la inflación proyectada. La fórmula entra si es que no tenemos la inflación proyectada actualizada. Y es una fórmula que tiene los elementos que ha mencionado el señor presidente y que por lo tanto sería supletoria en caso de que no se tenga la inflación actualizada. En este momento se está recibiendo el último paquete de información y hasta la tarde se sabrá el resultado de esa aplicación. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, es una norma ya preestablecida la que determina el resultado. Pero si la fórmula da a un sueldo inferior al actual, no podría reducirse. No puede decir un poco. Podría quedarse establecido el actual. Sí, hay algunos actores que interpretan, sobre todo la norma constitucional, como que permitiría la disminución. Lo que se ha hecho es, de forma muy clara, establecer un piso que impida la disminución del salario. Eso aparece. Quisiera, perdóname, ahondar solamente en lo que acaba de mencionar el presidente de esta especie de compensación que se aplicaría a aquellos ecuatorianos que perdieron su trabajo durante la pandemia y no han logrado recuperarlos. Andrés, usted tenía las cifras, el neto de cuáles son estos. Lo que tenemos en este momento de desafiliaciones al IES es aproximadamente 200.000 menos de lo que teníamos en marzo de este año, con corte a octubre. Ese es el neto. Por lo tanto, ese es aproximadamente el número de ecuatorianos que tenía un empleo formal, lo perdió y no lo ha logrado recuperar hasta ahora.
Hablando del salario básico unificado, si bien es cierto, vamos a esperar hasta la tarde el anuncio oficial, señor presidente, ha habido algunos analistas y se ha hablado precisamente que si hay un aumento, por ejemplo, de un 5% del salario básico unificado, eso podría significar también más desempleo y más fuentes de trabajo que se pierdan. Pero claro que sí, el tema del emprendimiento, el tema de que los empresarios quieran o no mantener sus empresas y por supuesto con ello el empleo de los trabajadores y su productividad, eso es bastante sensible, extremadamente sensible, inclusive a cifras pequeñas. Por eso hay que ser cuidadosos en el momento en que se toma la definición. Hay un estudio de 3 investigadores muy prestigiosos, Gachet, Packard y Olivieri, que explica cómo por las elasticidades del trabajo, si es que hay un incremento tomado de manera antitécnica, se podrían perder casi de manera inmediata hasta 70.000 plazas de trabajo, solo por esa decisión. Por eso es que la decisión tiene que ser técnica y tiene que ser muy responsable alrededor de la política salarial. Pero dada la situación actual del país, y no solo del país, sino del mundo, por la crisis sanitaria, es casi imposible de que el incremento sea muy significativo, ¿no? De haber incremento. De haber incremento, Francisco. Sí, sobre todo esa posibilidad. Estamos terminando las últimas cifras, estamos terminando de analizar las últimas cifras y por la tarde tenemos la definición. Pero siempre, yo creo que cualquiera sea la decisión que se tome, debe ser enfocada a aquellos sectores más afectados de las personas que están empleadas y de aquellas personas que han perdido su empleo y que no lo han recuperado. Tenemos que tener un equilibrio entre oportunidades y protección de derechos. Pensar en el 48% que no tiene en este momento una relación formal y en cómo mejorar la calidad de vida de la otra mitad de la población. Cómo lograr mantener. Presidente, se ha logrado, no sé si lo que decía María Fernanda, en el proyecto que ustedes podrían o encaminarlo o incluso llegar a presentarlo. En definitiva, usted está en su 15%, le falta el 15% del gobierno de ejercer y lo va a hacer hasta mayo. Ya no tiene la presión política, no es candidato. ¿Podría arriesgarse a presentar un proyecto de reformas que por último enciende el debate por fin para enfrentar un código laboral que viene del año 38 del siglo pasado? Que muchas cosas hay que defenderlas, sí, pero hay otras que modernizarlas, incluso estas mismas nuevas modalidades de trabajo. ¿Se arriesgará, presidente, en ese ejercicio? Siempre. ¿Sí? Siempre he tomado los riesgos, como usted lo manifiesta, Francisco, desde el primer momento. El mismo momento en que decidí desvincularme de un movimiento que lastimosamente no había cumplido con los deseos y con las necesidades de una sociedad como la ecuatoriana, el momento en que tomé la decisión de llamar a una consulta popular y tantas decisiones que las he tomado, algunas afortunadas, otras desafortunadas, como lo que ocurrió en octubre, pero jamás me ha temblado la mano para poder tomar las decisiones que he pensado son las más convenientes para el pueblo ecuatoriano. Pero con respecto a que ahora no soy candidato, realmente, si es que quiere saberlo exactamente, nunca quise serlo. Ni desde la primera candidatura a mi presidencia quise serlo. Sin embargo, las circunstancias... Tiene sangre política, su papá ha hecho política. Sí, usted militaba desde joven. Y cuando uno hace política, no está calculando realmente. La verdad es que si ve, mi padre en su momento recordaba que fue compañero en el Congreso en ese tiempo de su hermano mayor, Absalón. Precisamente eso, la crítica excesiva, las tensiones exageradas que inclusive a veces provocaban hasta mal genio, el mal genio de una persona, más allá del tiempo de trabajo. Eso generó en mí que no tenga mucha efectividad por la política en su momento determinado. Si bien yo milité en un partido de izquierda durante mucho tiempo, en el periodo universitario, precisamente me decepcioné de forma profunda, principalmente con el comunismo que al final terminó siendo un mito, que ofrecía justicia, que ofrecía libertad, que ofrecía dignidad, que ofrecía y a la final ocurrió totalmente lo contrario, como todos lo sabemos, y esto
fue la estocada final, fue precisamente la caída del muro. Pero no les desanime a hacer política a los jóvenes, a los más jóvenes. Bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que, como decía Sócrates, el desatenderse de los temas políticos hace que los malos nos gobiernen. Exacto. Y ese es un gran pecado de la sociedad. Lastimosamente voy a tener que cortar aquí la parte de la transmisión. Ya estamos excedidos de tiempo, pero María Fernanda y Francisco, los invito, podemos permanecer nosotros unos minutos más con el presidente, pero la parte de la transmisión la tenemos que cortar, simplemente para resaltar que en las primeras horas de la tarde serán convocados a una rueda de prensa en la que el ministro del Trabajo dará a conocer la decisión en relación a la variación del salario básico unificado y nuevamente redundar en lo que ha mencionado el presidente, que nunca hemos dejado de pensar en las personas más afectadas de este último año y son aquellos que perdieron su trabajo durante la pandemia y no han logrado recuperarlo. Para esos afectados se está planificando una especie de compensación porque necesitamos darles ese impulso y esa motivación para salir adelante. Ecuatorianos, ecuatorianas, muchísimas gracias. Sigan adelante con el mismo ímpetu de siempre. Recuerden que este es un trabajo en el que si no actuamos juntos y arrimamos todos el hombro, muy difícil será salir adelante. Contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro, el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos.